nos encontramos en el bar La Reserva, ubicado en las Chapas de la ciudad de Marbella. Estamos con Mirna Andrade, médico especialista en medicina interna. Hola Mirna, ¿cómo estás? Buenas tardes, Paula. Un placer estar contigo. Muchas gracias. Aparte de eso, ella también es presidenta de la Sociedad Iberoamericana para Enfermedades Cardiovasculares. De CIPRERECA, que es la Sociedad Iberoamericana de Prevención y Rehabilitación Cardíaca. Bueno, les cuento que Mirna vino porque nos quiere presentar su libro que se llama Siempre hay un ángel cerca de ti. Cuéntanos, Mirna. Bueno, siempre hay un ángel cerca de ti. Nace de vivencias de pacientes, anécdotas de pacientes que merecen la pena ser contadas. Son pacientes que han estado al borde del infortunio y que de una forma u otra pudieron haber salido o no de esa situación de infortunio. Entonces, Un ángel cerca de ti es un libro que habla de que a pesar del infortunio, de por muy difícil que sea la situación en que tú vivas, siempre va a haber una persona que te presta la mano y que te ayuda en los momentos difíciles y que te ayuda a salir adelante. Este libro se basa en historias de pacientes cuando yo trabajaba en el programa VIH-Sida en Mérida, Venezuela, en los años 2000, 2010, en donde comenzaba la epidemia y empezaban a salir los primeros tratamientos para la enfermedad. Entonces era una enfermedad que era rechazada por la sociedad, que nadie quería trabajar con estos pacientes y estos pacientes pues vivieron el colmo del infortunio. De hecho, la terapia retroviral que se estaba instaurando en ese momento era una terapia muy fuerte, con muchos efectos colaterales y que también los llevaba rápidamente a la muerte. Entonces es las experiencias, las anécdotas de estos pacientes que merecen ser la pena ser contadas. Nosotros queríamos llevar un mensaje de esperanza, que aún teniendo el colmo del infortunio, siempre puede haber una salida. Y pensamos que cómo se llevaba ese mensaje a la mayoría de las personas, y pensamos que escrito, en el lenguaje escrito, se podría llevar a miles de personas ese mensaje de esperanza y de amor. Vale. Y por eso nace este libro que se llama Siempre hay un ángel cerca de ti. Bueno, Mirna, pues quiero saber qué la motivó a escribir este libro. Bueno, este libro, uno de los autores, de los personajes principales de este libro es mi nieta Victoria Estefanía, que nace totalmente normal. Supongo que será la niña que aparece en la... Sí, es la foto de la portada. Es dedicado a ella, que nace normal y a los 3 años y medio comienza con una enfermedad degenerativa, enfermedad rara, y queda en vida vegetativa durante 3 años y medio. Entonces todo el sufrimiento 3 años y medio que nosotros pudimos tener, tanto mi hijo como yo, en ver, y su madre por supuesto, a ver a su hija enferma, y también cómo tratar en ese caso ese colmo del infortunio. Porque si bien hecho, Victoria fue una niña que se enfermó, era una niña que siempre mantuvo la alegría y la esperanza de vida. Y por eso queremos llevar ese mensaje de alegría y de esperanza de vida, aún en situaciones difíciles. El personaje principal es Victoria, que es mi nieta, y también ver la percepción desde el médico, pero no como médico, sino como familiar de una persona que está gravemente enferma. Porque cuando un médico le dice a un paciente, mira, estás enfermo, te quedan 6 meses de vida, pero tienes que tratar de vivir y tienes que tratar de vivirlo de la mejor manera posible, el paciente te puede decir, pero es que tú no has vivido esto. Pero desde la percepción de decirle, mira, yo sí lo he vivido y sí se puede salir adelante. Porque Victoria Estefanía fue una niña que, a pesar de que estaba muy enferma, disfrutó de todas las cosas que podía disfrutar un niño. Iba al parque, iba a natación, hacía cuestiones con caballos para hacer terapia, y tratamos de que fuera dentro de su gravedad lo más normal posible, y que dentro de su gravedad fuese lo más feliz posible en la felicidad de un niño. Bueno, yo tengo una pregunta para Mirna, y es que aparte de ser médico en medicina interna, supongo que tendrá más especialidades y algunos máster pues, sí, para entrar en este mundo. Bueno, realmente siempre digo que los títulos que uno pueda tener solamente sirven en el momento en que tú puedas prestar con tu conocimiento una ayuda a los pacientes.
pero esos títulos no nos los vamos a llevar cuando nos vayamos de este mundo. Entonces no nos elevan ni nos aumentan el estatus ni lo disminuyen. Tengo varios máster, tengo fellows en diabetes, fellows en enfermedades endocrinológicas, tengo máster en insuficiencia cardíaca, en enfermedades cardiológicas, en enfermedades de pluripatología, enfermedades crónicas, pluripatología, en gerontología, en administración de hospitales y muchos máster más que he hecho, pero para obtener un conocimiento de ayuda al paciente. De ayuda, sí, veo que todo viene más o menos como alrededor de lo que estamos hablando acerca del libro, ¿no? Me estabas comentando antes que también tienes un proyecto relacionado con el libro. Bueno, el libro nace de tratar de llevar un mensaje de fe y esperanza a esas personas que tienen el colmo de infortunio, pero luego esta idea se expande, ¿verdad? Va un poco más allá y hemos decidido crear un proyecto porque en base a que hemos decidido crear el proyecto, en base a la falta de atención desde el punto de vista emocional que puedan tener personas que tengan enfermedades terminales, no puede ser neoplasias, cáncer o cualquier enfermedad terminal. Todo lo que sean enfermedades terminales. Y que ven que su vida se acorta y que ya se acaba la vida. Y nosotros lo que queremos es hacer un proyecto en el cual demos apoyo emocional a través de educación, por redes sociales, por cursos, por talleres, tratar de ir poco a poco sembrando nuestra semilla en varios sitios del mundo para que esta semilla crezca y estos pacientes puedan acudir en este proyecto y tratar de buscar un propósito de vida que los lleve, si bien es cierto que tengan una vida que no sabemos cuándo se va a acabar, pues que sepan que todavía es posible ser útil y tener un propósito de vida. Entonces ese proyecto nace en crear una asociación que se llama Siempre hay un ángel cerca de ti y que va a tener una de sus metas o de su visión es llevar ese apoyo emocional, no apoyo médico desde el punto de vista farmacológico ni terapéutico, porque eso ya lo tendrá su oncólogo o su especialista del área. Psicológico y emocional, que muchas veces ni el paciente, ni el familiar, ni la gente que rodea a esa persona saben qué hacer ante una noticia inesperada de una enfermedad que puede acabar con la vida de ese paciente en meses o en los próximos años. ¿A qué te refieres cuando dices seguir siendo niños? Mira, hoy en día se sabe que nuestra infancia se relaciona mucho con nuestras actitudes y nuestras reacciones ante los problemas de la vida. Entonces, era importante, y por eso un capítulo del libro se llama Seguir siendo niños, que es la importancia que debemos tener de recapitular o recordar esa niñez que nosotros tuvimos, y cuando nosotros tengamos un problema, recordar cómo cuando nuestros padres nos enseñaban a caminar, titubeábamos, nos caíamos y siempre estaba ese ángel cerca de nosotros que era papá y mamá, ¿verdad? Recogiéndonos hasta que lográbamos obtener ese equilibrio y caminar y luego correr. Entonces, cada vez que nosotros tengamos un problema, que veamos que no tengamos salida, pues es bueno recordar que venimos de un fruto de un amor, porque cuando papá y mamá nos tuvieron, independientemente de lo que haya sucedido después de que nosotros hayamos nacido, cuando se unieron para tenernos nosotros fue por amor. Por amor, claro. Tan solo que seamos víctimas de una violación, pero esos son casos muy raros. Generalmente, cuando te concibieron a ti, a mí o a cualquiera de nosotros, nos concibieron por amor y somos fruto del amor. Fruto del amor. Entonces, con esto quieres decir, y perdóname, que el proyecto va dedicado a todas las edades. O sea, el libro sí va dedicado pues a tu nieta, que sufrió pues esta desafortunada muerte, pero entonces el proyecto va dedicado a todas las edades, o sea, va a todas las edades, a todas las personas. Es importante que, tomando en cuenta que de 3 a 6 años es una etapa fundamental en la niñez, y hoy en día hay muchos estudios que se habla sobre la importancia de que a esa edad el niño es una esponja y absorbe todo lo que nosotros podamos aprender. Ya lo decía la Madre Teresa de Calcuta en el año 79, que los padres no tenían tiempo para sus hijos porque se lo pasaban trabajando. Ya te estoy hablando del año 79, que ya son varios años.
Ahora, hoy en día es peor, porque hoy en día tú crías un niño para alta competitividad. Entonces, ese niño va a clase en la mañana y luego en la tarde tiene extraescolares, todos los deportes que en lo que tú lo puedas meter, todos los idiomas en los cuales tú lo puedas meter y en todas las cosas en las cuales tú lo quieras meter para que ese niño sea altamente competitivo. Pero entonces la relación entre padres e hijos, entre abuelos e hijos se está perdiendo porque tú llegas cansada del trabajo, el niño llega tan cansado del trabajo que esa relación de sentarnos a comer, de vivir en familia, como decía la Madre Teresa de Calcuta, no se está dando, y eso, al romperse la familia, se rompe también la sociedad. Entonces es un momento de decir, mira, ¿a dónde vamos tan deprisa? Que es otro capítulo de mi libro, si no sabemos a dónde vamos. ¿Cuál es la emoción que se siente al ser migrante? Bueno, yo soy venezolana, médico venezolana. Por motivos personales emigré a España y desde ahí trabajo desde hace aproximadamente 11 años. Aquella persona que va a otro país, pues deja todo lo que es su cultura y su generación. Todo lo que es sus ancestros quedan en el país de origen. Y entonces muchas veces los que tenemos que irnos de un país a otro por diferentes circunstancias, no vamos a hablar de las circunstancias políticas que hoy envuelven mi país porque no es el motivo de esta entrevista, pero los que emigramos de un país a otro, nos queda la familia que está en el otro lado. Se empiezan a generar nuevas emociones. Nuevas emociones. Tristes. Emociones tristes porque muchas veces nuestros familiares fallecen o los familiares enferman sin que nosotros podamos ir para allá. Entonces, esos recuerdos de, por ejemplo, en mi caso, de las Navidades, de los momentos felices que pasamos en la familia, pasan a formar parte de recuerdos, pero de recuerdos muchas veces dolorosos, porque pasan momentos en que se enferma un familiar o se muere un familiar y tú, por alguna circunstancia, no puedas viajar a donde están ellos. Y tampoco tienes el recurso, la forma de buscar ayuda, de entender cómo manejar esa situación, esa emoción, esa tristeza, y a eso va tu proyecto. Sí, el proyecto es de cómo gestionar emociones para sanar, para aprender a sanar. En todo este caso, en el caso de la migración, en el caso de enfermedades graves, en el caso de que perdemos algo que para nosotros al perderlo sentimos que se nos acaba la vida, y entonces comenzamos a gestionar y a producir una serie de neurotransmisores o de sustancias químicas que son los que son estimulados y al final tienen como respuesta a las emociones y que nos llevan muchas veces a enfermar, porque hoy en día hay estudios en los cuales se plantea que esta gran producción de neurotransmisores produce una serie de reacciones que pueden producir ciertas enfermedades. Por ejemplo, por el caso de la falta de serotonina, que es un neurotransmisor, en muchos pacientes están deprimidos. Bueno, doctora, y si mal no estoy, también la famosa hormona de la felicidad, que la endorfina también empieza, supongo que a disminuir o a no crear endorfinas del cuerpo, y ahí empieza a disminuir un poco también el estado de ánimo. ¿Es esto claro, cierto? Sí, cierto. Entonces, hoy en día se han hecho estudios en estos pacientes que están deprimidos, que se hace con el manejo de las emociones, medimos estos neurotransmisores y tratamos, ya sea por vía farmacológica o por otra vía que no sea farmacológica, ya sea terapia alternativa, la risoterapia, el baile, la meditación, la yoga, también el deporte, aumentan estos neurotransmisores y disminuyen algunos que no deberían estar activados. Por ejemplo, tenemos la noradrenalina, que en el día a día, que tú te paras y lo primero que escuchas es el noticiario con miles de cosas que lo único... Eso te vas a claro, y ya estás en un estrés permanente con una producción de noradrenalina, que normalmente debemos producir la noradrenalina cuando estamos en un estado de alerta. Pero vivimos en un estado de alerta diario, con un estrés sostenido y permanente, porque tú llegas, te levantas, quieres rápido vestir tus niños para llevarlos al cole, porque tienes que entrar a trabajar, porque no llegas rápido, porque hay tráfico, porque ya te paraste. Yo ya estoy súper curiosa, porque entonces esto quiere decir, perdóname que te interrumpa, pero estoy súper curiosa, y es porque ella nos está diciendo que en las mañanas cuando nos levantamos, encendemos la televisión y vemos un programa, y eso también ocurre antes de dormir, o sea, antes de dormir.
sería fundamental o lo mejor que podríamos hacer sería a lo mejor escuchar música suave, no de pronto noticieros o programas de violencia o sea, acostarnos tranquilos también, porque me imagino que también afecta a la persona. Claro, claro, y es muy importante que muchas veces, ¿cómo tú vas a conciliar el sueño? Si vienes de un día donde has trabajado, has dejado a los niños en el cole, has trabajado, has peleado con tu jefe, has peleado con el tráfico, con el que te puso la multa, te llegaron los impuestos y no te alcanza el sueldo para pagar en la casa, para pagar todos los servicios básicos, llega, y cómo tú le vas a sonreír a tu hijo si después de ver llega el niño cansado, tú llegas cansada también y llegas pensando en lo que le pasa a los que somos migrantes, a nuestra familia en el otro lado del océano. Aquí, y a esto le adicionamos encima si tenemos al familiar cerca que tiene esa enfermedad tan grave por la cual estamos pasando por ese momento de preocupación. Sí, más los problemas de tu pareja, más los problemas de tus hijos, más los problemas del vecino, más los problemas que nos dice la televisión, el día a día de lo que nosotros vivimos o dejamos de vivir. Entonces, ¿cómo tú puedes conciliar el sueño? Cuando tienes una norepinefrina todo el tiempo alta, ¿y qué produce esa norepinefrina? Produce que estés en un estado de alerta permanente, que te aumenta la frecuencia cardíaca permanentemente, que te aumenta la tensión arterial permanentemente, que aumenta la glucogénesis. Entonces todo eso te lleva a que tengas factores de riesgo cardiovascular y a la larga con ese estrés permanente puede llevar a una enfermedad cardiovascular. Por eso se dice que las personalidades tipo J, el estrés sostenido y la depresión también puede o están relacionadas directa o indirectamente con la enfermedad cardiovascular. Nosotros, una de las partes del proyecto de Siempre hay un ángel cerca de ti es el apoyo emocional, que lo vamos a hacer a través de una red de sistemas educativos, con charlas, talleres, para esas personas, a buscarle un propósito de vida. Hay otra parte de ese Siempre hay un ángel de cerca de ti, que tiene que ver con el envío de medicamentos al servicio de endocrinología del Hospital de los Andes, desde donde yo vengo, de mi hospital, medicamentos básicos como metformina, Eutirox, Dostinez, pero es una cuestión netamente para ese hospital, porque nos ha pedido el favor a través de la Sociedad Iberoamericana de que nosotros enviemos medicación y lo vamos a hacer solamente en ese lado. Pero aparte de eso, el proyecto nosotros también hacemos ayuda humanitaria o voluntariado en países en su desarrollo y llevamos atención médica. En enero tuvimos la oportunidad de ir a Kenia, a Gote, junto con un voluntariado junto con las hermanas Agustinas Recoletas de España. Y estuvimos en Gote con ellos y trabajamos dando salud desde el punto de vista de cardiología. Llevamos un cardiólogo con nosotros y, por ejemplo, realizó... Estamos hablando de la sociedad, sí, la sociedad iberoamericana. Pero en conjunto con el proyecto de Siempre hay un ángel cerca de ti. O sea, estamos hablando de la sociedad y del libro, bueno, y del proyecto de Siempre hay un ángel dentro de ti. Sí, porque todo se relaciona. Somos las personas que estamos en el proyecto y estamos en la sociedad, y desde antes de formar Siempre hay un ángel cerca de ti hacíamos voluntariado médico. ¿Qué hacía este voluntariado? Este voluntariado llevaba servicio médico, consultas especializadas en poblaciones que no tenían ese recurso. Y así prestamos. En enero en Gote aproximadamente llegamos a ver unos 300, 400 pacientes. Por otro lado, llevamos ayuda humanitaria a los orfanatos de Gote. Lo que era, esta ciudad, sí, solamente esta ciudad, pero en otras oportunidades hemos ido a la India, a Kolkata, y hemos ido también a Ecuador, donde hubo el terremoto en la ciudad de Manta, en Manabí. Y ahí también prestamos la ayuda médica. Llevamos ayuda humanitaria, pero generalmente ayuda médica. Los médicos que van a pasar una consulta, a hacer un examen especial, como en el caso de Kenia, que no tenían un ecocardiógrafo, por lo menos en el hospital de Macuende, que fue el donde nosotros trabajamos, y ahí se hicieron todos los ecocardiogramas que se nos permitió en ese momento hacer. Eso nos permitió hacer diagnóstico de enfermedades importantes de pacientes y que estos pacientes fueron trasladados a Nairobi y prestar una ayuda adecuada. Que si no se hubiese hecho ese examen o esa prueba complementaria especial, esos pacientes no hubiesen sido diagnosticados y no se les hubiese podido dar el tratamiento adecuado. Una parte de la ayuda médica que ya han ofrecido anteriormente pues en países devastados por X circunstancias,
quieren aparte de eso pues ayudar a ofrecer la ayuda psicológica, la emocional. Sí. Porque las otras veces no han podido ofrecer ese tipo de ayuda. Sí, la ayuda emocional no solamente es para cuando hacemos el voluntariado. La ayuda emocional puede ser para ti, para cualquiera de los que estamos aquí, ¿verdad? Que tenga un problema, que tenga un estrés permanente, por ejemplo. Bueno, muy ¿vale? interesante esta A parte través de porque unos no es solo talleres si que se tienes- llaman Gestiona tus emociones y sana, ¿verdad? Que se hacen presenciales, pero también vamos a hacer una campaña educativa a través de las redes sociales con medios audiovisuales que sean capaces de llevar un mensaje al paciente, por lo menos de que si está en esa situación sepa a dónde acudir. No necesariamente tiene que venir a Siempre Hay un Ángel cerca de ti, porque ¿Cuáles son las ciudades a las que van a visitar? O sea, ahora mismo estás ubicada, bueno, y en vives- Castilla y León estamos más que vives, todo, pero exacto. pensamos venir, por ejemplo, a Málaga, alguna zona de Marbella, Madrid. Sí, porque yo creo que van a haber muchas personas interesadas en saber en qué ciudades te vas a encontrar. Igualmente vamos a dejar aquí pues el contacto de la doctora Mirna para que se pongan en contacto con ella, puedan llamarla, preguntarle en dónde se va a encontrar Sí. los próximos En meses. cualquier duda que tenga, una persona que tenga una enfermedad y que piense que desde el punto de vista emocional está mal y nosotros podamos darle la orientación, porque si estamos lejos de él, podemos darles la orientación de cuáles son las herramientas que puede utilizar para él ayudarse a superar ese problema. Hoy en día, afortunadamente, las neoplasias o los cánceres tienen tratamientos muy farmacológicos especiales que están dando buenos resultados y que aumentan la sobrevida. Porque lo importante no es cuánto vas a sobrevivir, sino cómo va a ser la calidad de vida de esa supervivencia. Si no tienes un propósito de vida, te deprimes y te encierras en un cuarto a esperar que los días pasen, a esperar el día en que va a llegar la muerte. Doctora Mirna, ¿y tú esta especialidad que tú tienes, esto que tú estás haciendo ahora con todas estas personas y lo que quieres hacer, lo has obtenido a causa de la muerte de tu nieta o ya desde antes venías? Yo vengo desde que estaba trabajando con las personas con VIH-Sida, que vi tanto sufrimiento y la muerte tan Trabajaste con cerca. esas personas, sí. Empezamos a trabajar con esas personas, de ayudarlas, porque muchas de esas personas eran rechazadas por todo el mundo y la única persona que tenían cerca era mi persona. Y como decía una lectora que ayer me comentaba sobre el libro, me dice, es que si leemos el libro, tú fuiste un ángel cerca de ti para esas personas que aparte también tenían otros ángeles cerca de ellos, pero que tú también en tus momentos difíciles tuviste ángeles cerca de ti. Es un libro que narra anécdotas de pacientes y de personas que merecen la pena ser contadas. Entonces el lector ya, el que se siente identificado con alguna de las historias que está narrando, que me imagino que serán varias historias, pues Sí, solamente no, son varias historias. Ya el lector que se siente identificado se va relacionando y ya se va autoayudando a medida que va leyendo el libro. Porque el lector puede verse reflejado en una de esas situaciones. Exacto. Y lo puede ayudar a tomar una decisión o no. Hay un capítulo que se llama El punto de inflexión. Hay momentos en la vida que tú tienes que tomar una decisión que es importante en tu vida. Ya sea, esa decisión puede ser para bien o puede ser para mal, pero es un punto de inflexión que podemos tener todo. Por ejemplo, cuando ya no queremos estar con nuestra pareja, cuando no queremos estar en ese trabajo, cuando no queremos estar en un lugar, ¿verdad? Y decimos, ya basta, hasta aquí. ¿Aplicaste en ti misma lo que dices en el libro o ahí tuviste más experiencia en lo emocional, en lo del... Bueno, mira, un familiar, y más que para que somos en lo de abuelos, la gestión de las emociones. sí, lo que somos abuelos, pues Sí. es mucho más difícil. A veces se dice que se quiere un nieto más que un hijo. Y yo decía que es por algo muy particular, porque tú no quieres ver a tu hijo sufrir. Claro. Y por eso tratas de proteger más a tu nieto para que tu hijo, Sufrimiento. para que tu hijo no sufra. Y toda enfermedad trae un sufrimiento y toda pérdida, y más de un niño que tú dices, ¿por qué? Ahora nosotros no nos preguntamos el por qué, sino el para qué ocurren las cosas. Y en este para qué hemos decidido transformar ese dolor, esa sensación de tristeza, de dolor, de impotencia y muchas veces hasta de rabia, vamos a transformarla en amor. Y por eso está dedicado este libro, en amor y servicio hacia los demás.
porque así nosotros estamos tratando de transformar esa emoción negativa en positiva. Sin embargo, es importante saber que cuando tenemos dolor tenemos que vivirlo. ¿Y cómo se gestiona eso? ¿Entiendes? Que vivirlo. Nosotros tenemos que tener dolor y sentir ese Sentirlo. dolor y esa rabia que no puede ser permanente, pero tenemos que vivirla, porque si la dejamos adentro nuestro, nos enfermamos. Entonces lo que hacemos es tratar de gestionar ese dolor. Nosotros hace poco, no hace un mes, fallece una sobrina con un cáncer de mama, muy joven. Y ese dolor es impactante primero la noticia. Luego hay un dolor, una sensación de pérdida. Es importante saber que no podemos estar riéndonos cuando hemos tenido una pérdida, ni estar con una sonrisa de oreja a oreja. Sufrimos ese dolor, lo sufrimos. Se pasan por etapas psicológicas, las claro. cuales, Y luego aceptamos ese dolor y lo intentamos transformar en el momento en que nosotros digamos, he superado ese dolor y puedo entonces, ya una vez aceptado ese dolor, transformar ese dolor lo que quieres en es energía. educar esas emociones, darle a entender al lector y a las personas que sí es posible que sientas, que puedes sentir, que no pasa nada, pero que tiene que haber también un tiempo. No te vas a quedar claro. muchos años sintiendo un dolor ya sea de la pérdida o de una mala noticia o de muchas cosas que puedas pasar en tu vida. O sea, la idea es sentirlo, pero también tiene que terminarse, claro. o por lo menos saberla gestionar de una forma que puedas continuar con tu vida. Transformarlo. Y la mejor forma de transformarnos es en amor y servicio a los demás. O sea, nosotros no vamos a cambiar el mundo, porque no lo vamos a cambiar, pero vamos a poner nuestro grano de arena, pero nuestra vamos gota. A cambiar nuestro propio mundo. Sí, es que, mira, lo decían muchos pensadores anteriormente, o sea, si tú quieres cambiar el mundo, comienza por cambiarte a ti mismo. Si tú quieres que la sociedad funcione, comienza por cambiar tu familia, por crear valores en tu familia. Y así tú puedes proyectar hacia afuera. Pero es desde dentro que nosotros tenemos que producir ese cambio. Y no podemos cambiar a quien no desea ser cambiado. Primero nosotros y luego nuestras familias. Sí, primero nosotros, evidentemente. Y nosotros estamos abiertos a todas las personas que quieran comunicarse con nosotros, en la ayuda que podamos ofrecerle, que vamos a empezar a trabajar en este proyecto para llevar un poco más a otras ciudades, a otros países, inclusive en Latinoamérica ya está el libro, Siempre hay un ángel cerca de ti, llevando este mensaje de esperanza, ¿Dónde podemos de amar. encontrar el libro? Porque veo también que como la doctora Mirna Andrade es de la ciudad de León, trabaja allí, no estamos ahora... Sí, nosotros tenemos, quienes quiera el libro, nos escribe a nuestro Instagram, o a nuestro Facebook privado o a mi correo electrónico, que se los daremos en breve, y nosotros le decimos cuál es la forma de tener el libro, ¿vale? Y le llega a su casa. Bueno, doctora Mirna, si no tienes nada más para contarnos, yo también ya me he quedado con mis dudas resueltas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vale. De todas maneras, para el que nos quiera seguir, mi Instagram es Mirna_A_Andrade, o mi Facebook Mirna Andrade, y mi correo electrónico muy fácil, mirnaandrade@hotmail.com. Estamos a la orden para cualquiera que tenga una duda, y nosotros estamos dispuestos a ayudarlo. Siempre hay un ángel cerca de ti. Muchas gracias, bueno, doctora. Gracias a ti, Paula.